Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, que nos sintonizan en esta maravillosa tarde. Como siempre solemos decir, un privilegio muy especial estar de nuevo con cada uno de ustedes para este momento que el Señor nos ha encomendado. Me da mucho gusto de que tome un poquito de su tiempo para sentarse junto conmigo y leer un poquito de la Biblia, teniendo en cuenta que nuestros días son contados. Y mientras más pasa el tiempo, es más necesario para usted y para mí que meditemos en la palabra del Señor. Así de que me da mucho gusto de que haya tomado en bien acompañarme en este momento de la tarde, tarde de viernes, viernes 24 de julio. Que el Señor les bendiga por ese precioso tiempo que ustedes ofrendan al Señor. No me lo ofrenda a mí ni se lo ofrenda a nadie más. El tiempo que usted ofrenda al Señor, el tiempo que usted no recuperará nunca. Esa es una ofrenda perfecta. Así de que este momento lo vamos a aprovechar en la presencia del Señor. Vamos a meditar en su palabra. Vamos a estar meditando en un temita un poquito interesante, el tema de que por muchos años para mí ha sido una pregunta en la que se requiere sentarse y escudriñar la palabra para tener respuesta. Le voy a hacer una pregunta antes de que oremos. ¿Alguna vez se ha enojado usted por alguna palabra que se haya dicho en alguna enseñanza o en alguna predicación? ¿Alguna vez se ha sentido ofendido por una palabra fuerte que le pone en estrecho en el momento de una enseñanza o una predicación? ¿Alguna vez usted ha sentido que esa palabra fue muy directa, muy al grano? Si usted dice sí casi siempre, y es más, cada vez que usted participa, me ofende, que el Señor nos ayude. De antemano yo le pido disculpas si le he ofendido a través de estas enseñanzas, pero hay cosas en las que están escritas en la Biblia y no podemos hacerlas a un lado, no le podemos dar vuelta a la página, porque hay cosas que se identifican con usted y se identifican conmigo. Así de que le pido en el nombre del Señor de que se despoje esta tarde y nos dediquemos a estudiar la palabra. Oramos. Querido Padre que estás en gloria, gracias le damos una vez más. Porque esta tarde la ha hecho perfecta, la ha hecho, Señor bendito, para que vengamos delante de su presencia, delante de la compañía de su Santo Espíritu, para que meditemos en su palabra. En nombre de Cristo Jesús, Padre, en sus manos está puesta la palabra y está en usted compartirla y repartirla a cada persona que estará pendiente, Señor, de este estudio. Suplicamos, Padre, que el respaldo de su Santo Espíritu venga sobre cada versículo, cada párrafo que se trate en esta palabra. En nombre de Cristo Jesús, Señor, en sus manos ponemos los oídos de toda aquella persona que estará presenciando este momento. Como también, Padre, pongo mi alma, mi vida, mi espíritu delante de tu presencia para que seas tú, Señor, el que lo dirijas. Que toda palabra, Señor amado, que sea edificante, sea expuesta, pero que cada palabra, Padre, que sea de tropiezo, sea quitada de mi boca. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos nos ponemos. Vivifícate, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que sigue con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, amigos, hermanos. Quiero contarles de que, bendita gracias a Dios, estuve hablando con mi madrecita hoy temprano y por la gracia de Dios ella está mejorcita de salud, mis hermanos también. Yo les agradezco de una manera muy especial el tiempo que han tomado y la dedicación de doblar sus rodillas en favor de la salud de mis parientes, de mi madre. Créame de que eso pues está marcado con letras doradas en el cielo y tendrá recompensa en aquel día. Cuando usted más necesite de algo, el Señor se encargará de devolver el tiempo y, ¿por qué no decir, el afecto para con su prójimo, para personas que no conoce, pero que en el Espíritu estamos unidos? Que el Señor les bendiga por esa causa y con eso seguimos también nosotros orando por las causas de los otros amigos, de los otros hermanos que necesitan también un milagro de Dios. Amén. Así de que vamos a entrar en materia porque el tiempo corre, 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 corre y déjeme decirle de que me cuesta alcanzarlo. Así de que vamos a entrar en un tema delicado, un tema, ¿cómo pudiese decirle? Que lo confronta a uno, lo confronta de varias maneras. Le hago otra pregunta, si no le molesta. ¿Qué clase de carne come usted? ¿Come carne de res? ¿Come carne de cerdo? ¿Come carne de pollo? ¿Come carne de mariscos? ¿Come carne de aves? ¿Come carne de tortuga? De cualquier animal exótico.
Pues sí, hermano Samuel, ¿a qué se quiere referir? Le hago una pregunta así seria, seria, seria. Si alguna vez a usted le dijesen, ¿comerías carne de humano? ¿Qué piensa usted acerca de ello? Inmediatamente me imagino que rechazaría esa oferta. Hoy entraremos en un estudio bien delicado porque nuestro Señor Jesucristo va a predicar en la sinagoga en Capernaum. Y se suscitó un problemita en el cual muchos allegados a él como que arrugaron un poquito el rostro cuando el Señor Jesucristo hablaba de ello. Así de que vamos a entrar en materia. Si las preguntas estas pues son un poquito medio obsoletas, ay, discúlpeme por favor, pero hay necesidad de que usted y yo nos enganchemos en lo que viene. Panorama bíblico. Usted y yo ya estamos familiarizados en esto, así de que vamos a seguir. Hacía esta pregunta acerca de todos los tipos de carne que usted ha comido, le gustan, le frecuenta, pero la pregunta así incisa, ¿comería carne de humano usted? Obviamente no. Eso es algo de que fuera de contexto, fuera de lo que nos pudiésemos imaginar. En la Biblia hay unos pasajes de que habla de que unas madres cuando hubo una escasez, una crisis, decidieron comerse a sus hijos. ¿Ves? Y así de que le invito a que busque esa cita bíblica donde una madre decidió comerse a su hijo y el siguiente día se iban a comer el hijo de la otra. Así es de que esos tiempos no son extraños. Un tiempo así no sabemos si algún día vendrá. Primeramente Dios que no, y si viene, pues que ya estemos en la presencia de Él. Pero ahora vamos a meditar en lo que concierne al tercer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Movamos esto para un ladito, tercer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas pasan en un año? Si usted pudiese contar en una hora cuántas cosas suceden en su vida, o han sucedido en su vida en el trayecto de un año, sería un poquito difícil de ocupar este corto espacio de tiempo para hablar de todo lo que ha ocurrido en su vida por un año. Pero en esta tarde hablaremos un pasajito acerca de qué es lo que sucedió en el tercer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una cita bíblica en la que nos vamos a tomar fondo que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53, que dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es una palabra bastante fuerte. ¿Por qué? Porque literalmente Jesucristo está diciendo, de verdad, esto de verdad. O sea, no es cuestión de que tal vez no. De cierto. Él hace esa palabra sólida, la hace certera. 2 veces dice, de cierto os digo, si no coméis la carne. Directamente está diciendo la carne. Entonces, aquí nos vamos a hacer a tirar el ancla donde nos quedamos la vez pasada. La semana pasada, por cierto, donde vimos nosotros con todo el pueblo. ¿Se acuerdan qué es lo que comimos la semana pasada? La semana pasada el Señor Jesucristo hizo un milagro, alimentó a la multitud. En la que nosotros decíamos, tal vez sean 5,000, tal vez sean 10,000, tal vez. Lo que sí tenemos en cuenta, que está registrado en la Biblia, que son 9,000. No, hermano Samuel, eran 5,000. Son 9,000 los que están registrados, pero en 2 pasajes diferentes. Así es de que, si usted se acuerda, 9,000 personas están registradas. 2 casos diferentes. Pero vayamos al punto de ello. Leamos. Dice, una de las más profundas enseñanzas de Jesús era que Él era el pan vivo. Que si alguno comía de ese pan, viviría para siempre. Y que el pan que Él daría era su carne. Estas palabras fueron muy duras para algunos quienes se apartaron de Él. Jesús les preguntó a sus discípulos si ellos lo abandonarían también. Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Palabra dura, palabra fuerte. Si volvemos a la pregunta que le hice hace un momento, que a usted y a mí nos digan, ¿comerías mi carne? Obviamente nosotros diríamos no, porque tal vez ya hemos leído la palabra del Señor, en la cual, pues, ¿a qué se refiere su carne? ¿A qué se refiere su sangre? Me va a decir, hermano Samuel, pues se refiere a la Santa Cena. Déjeme decirle que en este pasaje que vamos a leer no habla precisamente de la Santa Cena. La Santa Cena el Señor la estaría constituyendo más tarde en Mateo 26. Por el momento nosotros estaremos meditando en el Evangelio según San Juan en capítulo 6. ¿Por qué? Porque la semana pasada se acuerda que anduvimos nosotros cruzando el mar de Galilea, en el cual el Señor Jesucristo se hizo a un lado para orar,
en el cual mandó a sus discípulos, a los 12, los mandó en una barca adelante, en el que ellos fueron investidos por una tormenta y que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas y le dijo a Pedro que viniese. Entonces, creo que ya estamos nosotros en la misma página. Leemos la palabra del Señor, vamos a ampliarlo un poquito para que podamos apreciarlo de una manera mejor y pueda leer yo también, porque las letras pequeñas como que ya se me pierden. Leamos juntos, dice, en lo que quedamos en el Evangelio según San Juan, dice el capítulo 6, versículo 22-24, dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum, buscando ¿qué? Se recuerdan de que la gente había rodeado el mar de Galilea, Gergesea, por el norte, en el que muchos llegaron adelante, se dieron cuenta de que el Señor Jesús, él iba con sus discípulos. Entonces ellos iban buscando, había mucha gente con necesidad, había mucha gente enferma, mucha gente que el Señor Jesucristo había sanado, les había hecho un milagro. Entonces, pero había mucha gente también de que iba con curiosidad, simplemente con curiosidad. Cuando ya le llegó la tarde, pues el Señor Jesucristo hizo ese maravilloso milagro que lo relatan los 4 evangelios. Un milagro bien importante de marcar en nuestras Biblias, milagro que está escrito en los 4 evangelios, en el cual el único milagro sería ese, un milagro así visible para esa gran cantidad de personas, esa gran multitud. El otro milagro que los evangelios relatan también en los 4 evangelios es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así de que son 2 pasajes de que tenemos que tener bien en cuenta, que si están en los 4 evangelios, hay que prestarle mucha atención, porque allí no hay duda alguna, no hay cuestión a qué darle vuelta al asunto, pero seguimos nosotros viendo lo que continúa, porque aquí el pueblo se nos va a poner un poco erizo. Mire, leyendo en Juan, vamos a hacerlo un poquito más grande para que veamos y podamos leer juntos, dice, leyendo en Juan 6, 48 al 59, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Palabras fuertes, palabras bien difíciles de entender así en la carne. Palabras de que en el espíritu hay que entenderlas. Fíjese de que sucede algo aquí. Señor Jesucristo ya identificó que la gente que le viene siguiendo a él, cuando él se caminó sobre el agua y alcanzó a sus discípulos a media mar cuando estaban pereciendo, dice la Biblia que inmediatamente llegaron a Capernaum, llegaron al lado de Genezaret. Entonces él se dirigió a la sinagoga de Capernaum, en el cual iba a presentar un sermón, él iba a predicar, pero viene una gran multitud que ya lo estaba esperando, si es posible, con tenedor, con su servilletita en el cuello, con su cajita para llevar. ¿Por qué? Porque él anda regalando comida, él anda dando de comer a todo el mundo, él anda haciendo milagros a diestra y siniestra. La gente era dada en aquel tiempo, como hoy en este tiempo también la gente es dada al espectáculo, al show, a aquello que llama la atención, aquello que atrae masas, aquello
de que es llamativo, que si no hay un milagro, que si no hay un derribamiento, que si no hay esto ni lo otro, no hubo culto, no hubo presentación, no hubo esto y lo otro. La gente desde hace tiempo, desde la época de nuestro Señor Jesucristo, vienen con esa tendencia a ver el espectáculo. Pero el Señor Jesucristo Él los identifica inmediatamente y le dicen, ¿saben qué? Ustedes no me vienen siguiendo por el milagro que se ha hecho en sí, sino que me vienen siguiendo porque yo les di de comer. Aquí es donde yo quiero amarrar con la pregunta que le hice al principio. ¿Alguna vez se ha ofendido usted cuando la palabra es dura? ¿Alguna vez ha sentido usted que la palabra le constriñe cuando se habla algo fuerte, algo de que es bien difícil de pasar por la garganta? Algo que como que no lo están viendo a uno, pero cuando dicen la palabra es como que si a uno lo estén viendo. Algo como que dice, ¿será que el hermano o el predicador o el pastor está hablando esto por mi causa? Ten en cuenta de que a veces sí es por su causa. Ten en cuenta de que a veces sí es por usted. Ten en cuenta de que cuando la palabra duele, cuando la palabra se amella, cuando la palabra constriñe el corazón, es porque Dios está tratando. En lo personal yo le puedo decir, trato la manera de mantenerme un poquito fuera de la vida personal de cada persona. Pero hay palabras que se hablan a través de los estudios de que no les he escuchado de nadie ni de otra persona que conciernen con su vida espiritual, en la que no es cuestión de que yo le esté adivinando su vida o que el pastor esté adivinando su vida o que su amigo más cercano vino a contarlo. No, es el Señor que quiere tratar con usted. Como le puedo decir abiertamente, en múltiples ocasiones el Señor ha tratado con mi vida, que he sentido que al final del sermón he quedado con los dientes flojos. ¿Por qué? Porque he sentido que la palabra fue dura y fue directo el golpe, en el cual lo descalabra uno, en el cual lo desbarata uno, en el cual dice uno si en realidad necesitaba esto. ¿Por qué? Porque a veces uno se vuelve un poquito altanero, se vuelve un poquito difícil, se vuelve un poquito arrogante, se vuelve... Y es ahí donde la palabra viene justo a tiempo y nos hace que nos humillemos. Así de que si la palabra a veces es dura, es porque Dios quiere trabajar en nuestra dureza. El Señor Jesucristo le dice a estas personas que lo vienen siguiendo, ustedes me siguen porque les he dado de comer, no es por otra cosa. No es porque quieran seguirme en verdad, no es porque quieran hacer la voluntad del Padre, no es porque quieran servir en el ministerio, no es porque quieran ustedes entregar todo, dejarlo todo por mi causa. Entonces el pueblo comenzó a sentirse un poquito incómodo. Más adelante vamos a ver lo que sigue. Vamos a leer esto de una manera amplia. Le pido de que leamos detenidamente lo que viene. Mire, dice, el versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida, y volvemos con la carne, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Escuche bien esto, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Aquí vamos a empezar a deshacer el nudo del último nudo. A veces cuando hacemos un amarre de 10 cuerdas, de 10 nudos, no empezamos por el primer nudo, empezamos por el último nudo a desenvolver esto. En esta palabra hay algo guardado, algo de que hace 20 años, si me hubiesen preguntado, yo me hubiera rascado la cabeza a decir, bueno, el Señor Jesucristo aquí está hablando de un acto de canibalismo, en el que muchos ateos, muchos inconversos, muchas personas que no saben, no leen la palabra o no se les ha explicado la palabra como a mí un tiempo no se me había explicado, yo decía, veía esto, bueno, qué raro pasaje en la Biblia, en el que Jesucristo está incitando a la gente al acto de canibalismo, en el que, ¿cómo, en qué cabeza cabe de que alguien de que ha sido seguido, alguien que han visto milagros, han visto esto, y venga la gente y lo agarre a mordidas a comérselo? La mente de uno. Déjeme decirle de que esta es una piedra de tropiezo para todo el ateo. Primer versículo que un ateo le va a sacar a usted, ¿por qué hablan de canibalismo? Si comer carne de humano es pecado. Y Jesucristo mismo está diciendo de que hay que comer su carne. Y no solamente, sino que beber su sangre.
Entonces, aquí es donde viene aquella pregunta a rondar sobre nuestra cabeza y es donde este estudio se hace interesante. Se hace interesante para usted como para mí, porque hay palabras que son difíciles de discernir o difíciles de apreciar. En este caso estamos viendo de que la multitud sigue a Jesucristo y a muchos se hacen como que ya se olvidaron el milagro que acaban de ver, de que les dio de comer a 5,000 más la familia. Entonces el pueblo judío dice, bueno, ¿y tú qué milagro haces? ¿Qué haces? Mira, Moisés le dio de comer a nuestros antepasados. Moisés le dio maná del cielo. Moisés todos los días por 40 años le dio de comer pan del cielo. ¿Y tú qué haces? La gente como que viene con esta costumbre. Bueno, si Moisés tuvo a todo este pueblo sin trabajar, sin esforzarse mucho, les dio de comer por 40 años, bueno, este es el profeta que esperamos. Si ya nos dio de comer allá con 5 peces, perdón, 5 panes y 2 peces, y nos dio de comer, entonces pueda de que esto se vuelva a presentar, teniendo en cuenta de que en esa época, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, había bastante opresión del Imperio Romano, en el que tal vez los impuestos eran fuertes, en el que tal vez la esclavitud podía estar en flor de piel también, en el que el pueblo judío estaba en una clara desventaja, donde ellos eran oprimidos en todos los ámbitos. Pudiendo ellos entender, bueno, si este es el Mesías que había de venir y ya empezó a hacer estos milagros de multiplicar panes, entonces que lo siga haciendo y lo vamos a hacer rey a este. ¿Por qué? Porque este es el que nos conviene. Si nos va a mantener de una manera estable, donde ya no tenemos que trabajar, que la comida nos venga en servicio a domicilio y que nos esté dando un sándwich de atún, porque pan y pescado, un sándwich de atún de cierta cadena de restaurante, pues bueno, este va a ser nuestro rey. Jesucristo aquí viene a colmarse un poquito la paciencia y él empieza a usar palabras fuertes, palabras en las que son dirigidas para todo aquel que viene con intención de ver qué pasa nomás, que viene con intención de ser de tropiezo, que viene con intención de criticar, que viene con intención de no servir en el reino, sino ser una piedra de tropiezo. Fíjese que en Isaías capítulo 6 hay algo explícito. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes de que Él usaría parábolas? ¿Parábolas con qué sentido? Parábolas para dejar a la gente con aquella incertidumbre, que no entendiesen de lo que Él hablaba, pero masticaditamente se lo daba a sus más allegados, a sus discípulos. Entonces, aquí cuando él habla de esa manera fuerte, lo hace con intención de desbaratar, descalabrar a todo aquel mal pensado, aquel tropiezo, aquella persona de que viene a querer interponerse en la palabra, en el ministerio del Señor. Le voy a leer en Isaías, capítulo 6, versículo 9. Fíjense lo que dice aquí, profetizado en Isaías, dice, del 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, hablando de Isaías, dice, heme aquí y envíame a mí. Versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es bien extraño. ¿Por qué? Porque la gente, Jesucristo vino a salvar, a rescatar, a librar, a darle salvación eterna a todo el mundo. Pero aquí hay algo profetizado, en el que Jesucristo viene a hablar de esa manera, donde las palabras de Él están engrosando el corazón del pueblo, donde las palabras que Él está hablando no están siendo entendidas por el pueblo interesado, donde la gente está teniendo tropiezo en esa palabra. Entonces, ellos estaban acostumbrados a lo que Moisés hacía, pero el Señor Jesucristo les hace hincapié y les hace saber bien claro. En realidad no era Moisés el que les dio de comer a ustedes, sino que era el Padre que hacía descender el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, yo he venido del cielo, yo soy el pan de vida. Y aquí donde los judíos empezaban a remorderse, ¿por qué? Porque era algo difícil de entender, era algo difícil de maquinarlo. Mire, sigamos. Llegando a lo que nosotros leíamos, el Señor Jesucristo estaba donde, en Bethsaida, allí es donde había tenido esa oración a solas, donde había mandado a sus discípulos. Entonces él decidió moverse para Capernaum. Ya estamos en la capilla, ya estamos en la sinagoga, ya estamos en el culto, allá en Capernaum. Entonces el pueblo, quise decir los discípulos hace un momento, y déjenme decirle que sí,
Habían discípulos del Señor Jesucristo allí también, aparte de los 12. Donde cuando el Señor está empezando a hablar de que hay que comer su carne, hay que beber su sangre, muchos como que arrugaron la cara, dijeron, bueno, este como que está fuera de sí. Y allí muchos, dice la palabra del Señor, que comenzaron a salir por la puerta de atrás. Todo estaba bien, hasta ahorita que ya nos está queriendo dar ejemplitos así un poquito fuertes que no se pueden entender y no va con nosotros. Entonces dice la Biblia claramente de que muchos de sus discípulos se apartaron, se fueron. ¿Por qué? Porque no quisieron comer la carne, no quisieron beber la sangre. Pero bueno, en sí, ¿y qué es comer la carne de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Es algo que a usted y a mí nos tiene que llamar la atención. Porque si, claramente, si a mí me dicen, mira, aquí en este vaso hay sangre, bébetela. No, permítame, como que se ha equivocado de persona. Jesucristo está diciendo claramente, esta es mi carne y esta es mi sangre. Mi sangre, mi carne es mi cuerpo y mi sangre es el líquido. Obviamente, como así hincapié hace un momento, no habla acerca de la Santa Cena. La Santa Cena él la iba a instituir en el capítulo 26 de Mateo, con Marcos 14 y en Lucas 22. Ahí exclusivamente va a hablar de la Santa Cena, pero en este momento él habla de su carne y de su sangre. Mire lo que sigue. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Y se hacen locos, se arrancan el cabello, ¿cómo este puede? En realidad, ¿en qué cabeza cabe? Nosotros comiendo, es cierto, estamos oprimidos por los romanos y todo eso, pero nosotros comiendo carne de humano, nosotros comiéndonos los unos a los otros, sí, es un quebradero de cabeza. Entonces muchos pueden decir, bueno, está hablando de que nos volvamos caníbales, porque sí, el canibalismo ya existía. Hay, como le mencionaba hace un momento, hay una cita bíblica en Jeremías de que había canibalismo, de que gente, dos madres se comieron a su hijo. Hay, si la buscan y la encuentran, por favor, la siguiente semana me lo tiene de respuesta. Entonces, ellos hicieron que, bueno, no entendemos. Si está hablando de comer su carne, de beber su sangre, en realidad no tiene sentido esto como que, miren, hablar verdad. El pueblo judío sabían de qué se trataba. Ellos no eran ignorantes 100%, ellos no ignoraban. Muchos de ellos, entre ellos, habían personas que ya habían oído a Juan el Bautista predicar. Muchos de ellos ya habían oído acerca de Elías. Muchos de ellos ya habían oído acerca de Isaías. Ya habían oído las profecías. Entonces muchos ya sabían. Pero se hacían como que no, mire, hay algo de que nos identificamos. Mire, cuando Nicodemo vino en la noche, vino a hablar con nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario de que tú nazcas de nuevo. Y él hace como que no entiende y hace preguntándole, ¿cómo es posible de que un hombre viejo entre de nuevo en el vientre de su madre y vuelva a nacer? No es cuestión de que él no sabe. Nicodemo no es una persona común y corriente. Él es el líder religioso del momento. Entre el pueblo de Israel habían personas entendidas, gente que entendía de lo que estaba sucediendo, lo que estaba escrito, lo que estaba profetizado. Pero aquí sucede algo que también a nosotros nos pasa. Cuando se nos hace una pregunta que nos confronta, una pregunta que nos pone en estrecho, una pregunta que nos pone entre la espada y la pared. Un consejo lo que puede ser uno es hacerse el tonto. Perdone la expresión, pero es claramente uno se hace, no es conmigo, este es con el hermano de atrás, con el que no vino, con este no decimos claramente no sé o no decimos no lo acepto, sino que en este acento, volviendo a Nicodemo, ¿cómo es posible hacer entender a un líder religioso de que tiene que volver a nacer? ¿Cómo es posible decirle a un líder religioso, a un líder, por decir a una persona que ya caminó 50, 60 años de la mano del Señor Jesucristo, o una persona que tal vez ya tiene un historial de renombre, decirle, mire, usted tiene que reconciliar con el Señor, usted tiene que pedirle perdón al Señor, usted tiene que venir y entregarse a los pies del Señor, porque en realidad la falta que ha cometido usted necesita nacer de nuevo.
No he visto nunca a un líder religioso, hermanos, de que venga arrepentido, compungido a los pies del Señor Jesucristo. Es raro, y si hay tal vez uno o dos, pero hay un asunto de orgullo, un asunto de arrogancia, un asunto, una maldición de orgullo de que no permite de que aquella persona que tiene poderío, que tiene libertad para hablarle a masas, que es una figura pública, venga a arrodillarse como un arrepentido, como un pecador, como usted y como yo. Es bien difícil. Entonces, el pueblo de Israel, ellos saben de lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Tienen que comer y beber mi sangre. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Qué tiene que ver conmigo? En realidad, comer y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como decía, si aquí hubiera sangre, no la bebemos. Si nos pusieran un plato con carne, sabiendo que es de humano, no la comemos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene? Si el pueblo de Israel tuvo problemas con eso en el pasado, muchos de nosotros también tenemos problemas con eso en el presente, donde entregar nuestra vida, donde poner en claro que Jesucristo es el pan de vida, donde tener en cuenta de que solamente en Él hay alimento. Mire, de comer todos comemos, a diario comemos. 3 tiempos, 4 tiempos, 5 tiempos, usted puede ver, yo creo que 6, 7 tiempos. Así de que el Señor Jesucristo está hablando de comer, de comida, de lo que lleva uno a la boca, lo mastica, lo disuelve con saliva y lo lleva adentro. Está haciendo una comparación de lo que, sencillo, de lo que usted y yo hacemos a diario, donde mire, por muy enfermo que uno esté, pero aunque sea un poquito de algo se va a llevar a la boca. ¿Por qué? Porque es necesario para el cuerpo. Ese poquito de comida se convierte en energía para que aunque sea pueda abrir los párpados uno. Entonces, él está haciendo, ya no hablando de teoría, sino que en la práctica, de algo sencillo, de algo común, de algo que todos hacemos, comer. Entonces, cuando nosotros buscamos el pan de harina, el pan de maíz, el pan, todos lo buscamos con, y más cuando está calientito. Lo buscamos con hambre, lo buscamos con, se antoja más un pan dulce con café, más una semita o una novia, como le llaman, una santaneca, una peperecha, póngale el nombre del pan que sea, a todos se nos antoja un pedazo de pan. Entonces, ¿qué quiere el Señor darnos a entender a través de este estudio con respecto a esto? Si comer el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo podemos comer? ¿Qué es lo que puede hacer la iglesia en este aspecto? Obviamente no somos caníbales, obviamente no vamos a comer carne humana, obviamente no vamos a beber sangre, pero el comer la carne de nuestro Señor Jesucristo es leer la Biblia todos los días. Todos los días. Así como usted y yo tenemos necesidad de comer pan, así como usted y yo tenemos necesidad de comer nuestros sagrados alimentos, se nos es necesario que todos los días vengamos a la palabra, que todos los días escudriñemos la palabra, que todos los días, así como se nos da la necesidad física de llevar algo a nuestra boca, llevar algo espiritual a nuestra mente, algo que nutre, algo que da vida. En la palabra hay vida, en la palabra, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Hay vida eterna. Jesucristo está diciendo, yo soy el pan de vida. El pan de vida, el pan que no le permite a uno perecer. Mire, el pan que comemos hoy en día más bien nos está acribillando. Mire, si vamos al médico ahorita, lo primero que le dicen a uno, mire, deje de comer pan, deje de comer tortillita, porque mire, se está poniendo bien lucidito. Entonces, pero ¿qué tal si en vez del pan venimos a la palabra? Empezamos a gustar de la palabra, empezamos a saborear de la palabra. Mire, yo le soy honesto. Pasé un par de años donde quería comerme la palabra de revés a derecho, a leer, a leer, a leer, a leer. Y me di cuenta de que estaba leyendo erráticamente. ¿Por qué? Porque nunca podía memorizar nada, nunca podía darle un seguimiento claro a la palabra, simplemente por tener el gol de que leí la Biblia desde el principio hasta el final. Simplemente por tener en mi récord mental, en mi tal vez ego o egocentrismo, es que leí la Biblia, la escuché la Biblia de tal a tal y en 3 meses la escuché. En realidad, agarrar la palabra así de esa manera,
ataranta uno. Perdonen la expresión porque tal vez no tenemos letras, no tenemos educación en este aspecto, pero vamos a hablar tal y tal como somos. Leer la palabra, mire, otro libro de una novela, un libro de este y lo otro, uno lo lee rápido y le encuentra sentido. La Biblia no es para leerla de revés a derecho, derecho a revés, de principio a fin, en un sas. No, la Biblia es de gustarla, la Biblia es de saborearla, la Biblia es de recibir una parte. Mire, si uno come pan, si uno lleva pan, imagínense usted comiéndose $20 de pan en un solo día. No es posible. Si es de que no puede leer 20, 30 páginas de la Biblia en un solo día y sentirse satisfecho. Más bien se siente enfermo. Mire, hay tanta gente que lee la Biblia de esta manera, lee por allá, lee por acá, lee por allá, y en el cual ya cuando viene a darse cuenta ya no le haya sabor. ¿Por qué? Porque a la carrera ha comido. Comer la carne de nuestro Señor Jesucristo, beber su sangre, es leer la palabra todos los días, memorizar su palabra todos los días, dedicar un tiempo, 30 minutos que se le dediquen todos los días. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos en comer? Si usted está comiendo pescado, mire, pasamos hasta 1 hora chupando todos los huesitos, todas las espinas de pescado. Si así leyésemos la palabra, si así comiésemos de la palabra, comiésemos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que Él se daba a entender. Comer su palabra, comer algo que da vida, comer algo que sustenta el alma, comer algo de que nos trae bendición. Otra cosa que se puede hacer como iglesia, como hermanos en Cristo, comer la carne de nuestro Señor Jesucristo, es dedicar tiempo para hablar con Dios. No le voy a decir a orar, porque a veces nosotros en nuestra oración, Señor, yo quiero decirte del carro que voy a comprar, de la casa que voy a vender para comprar una más grande, de la comida que comí ahora pero que no me cayó muy bien, de la necesidad que tengo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, de los problemas del trabajo que me están pasando. Todos los días nosotros estamos en aquello, Señor, dame, 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 dame. Pero cuando Él dice, bueno, es tiempo que me des, es tiempo de que tú vengas y no solo para pedirme, sino que vengas para que hablemos como amigos, que vengas y que te sinceres conmigo de todo aquello de que nadie puede saber más que solamente tú y yo, de venir en palabras de plática. Orar es hablar con Dios, orar es venir y decirle, Señor, aquí estoy tal como soy. Todo lo que soy, todo lo que he sido, todo lo que seré, tú lo sabes. Dedicar eso, mire, tenemos 30 minutos para orar todos los días a las 8 de la noche, en los cuales, si fuera más tiempo, sería mejor. Usted lo puede hacer en su momento de intimidad, usted puede cerrar la puerta, bueno, yo quiero hablar con el Señor, yo necesito alimentar, necesito darle de comer a mi alma, necesito desahogar con el Señor y hablar, que sabemos Él le puede decir también sus penas, que sabemos el Señor le puede decir a usted tal vez unas cosas personales, así como hablaba con Abraham. Entonces, podemos entender de que comer la carne de nuestro Señor Jesucristo y beber la carne de nuestro Señor Jesucristo es uno, leer la palabra del Señor. Número dos, orar todos los días, todos los días. Mire, ¿cuántos días puede dejar de comer usted? Pues yo tengo una dieta rigurosa, puedo comer solamente 1 o 2 tiempos al día. Déjeme decirle que si no come un día o 2 días, el cuerpo se debilita. Lo mismo sucede cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de orar, nos debilitamos espiritualmente. Cuando nos dejamos de orar, cualquier problema sencillo que sea se nos vuelve una montaña. Cuando dejamos de orar, todas aquellas cosas que son sencillas de solucionar, se nos hace un mundo que resolver. ¿Por qué? Porque no pedimos la dirección en oración, no pedimos el consejo. Tal vez le buscamos el consejo a la persona equivocada. Pero déjeme decirle que en oración encontramos respuesta para muchas cosas en la vida. Siguiendo con las cosas, tal vez un par de ejemplos de que nos puede dar la palabra de qué es comer la carne de nuestro Señor Jesucristo y beber su sangre. Ya dijimos hace un momento, leer la palabra. Segundo, orar todos los días. Tercero, ¿por qué no entonar una alabanza a Dios? Es decir, hermano Samuel, pues yo no canto. Yo tampoco, no se sienta mal. Pero hay momentos que sí da ganas de cantar. Hay momentos que le digo, yo he tenido momentos que hasta yo mismo me he asustado.
y ya se va a quebrar la ventana del camión. ¿Por qué? Porque a veces voy gritando, a veces voy llorando en la presencia del Señor, a veces voy entonando una alabanza, escuchando una música, un CD, oyendo algún sermón, cosas que edifican, cosas de que le llenan, que le nutren a uno, que le permiten a uno sentirse lleno, le permiten a uno sentir aquella paz de que ha dedicado, ha compartido un momento con el Señor, ha dedicado un poquito del tiempo de su vida para venir en la presencia del Señor. No sé cuánto tiempo le tarda a usted para ir a su trabajo, tiempo que puede ocupar para escuchar una alabanza. Y si canta, para cantar una alabanza, ¿por qué no decirlo? Entregarse a Él a solas, entregarse a Él en alabanza y en adoración, eso es comer la carne de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo se refería con ellos, en el que así como tenemos necesidad de comer ese pan, de beber el agua, de beber todos los días con esa sed, buscar agradarlo a Él, buscar entrar en comunicación con Él, buscar la manera de tener un momento íntimo con Él. Algo que sucedía, mire, cuando el Señor Jesucristo dice, comed mi carne y bebed mi sangre, en Juan 6:55 Él lo dice de esta manera, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, pero los judíos venían a contradecir en esto. ¿Por qué? Porque en la ley se les fue dicho a ellos de que ellos no beberían, no comerían nada con sangre, donde la sangre era pecado comer. Obviamente, si usted se come una pierna de pollo y le encuentra con sangre adentro, como que no es para mí. Como hay otras personas que se van al extremo, que van a un steakhouse, a una casa de steak, y piden el steak medio cocido, donde le pone el cuchillo todavía, estila un poquito de sangre, y eso es lo sabroso para ellos. Vamos, Samuel, eso según la Biblia es pecado. Mire, de todo lo que usted coma con libertad. Coma con libertad, siempre y cuando tenga en su mente de que hay cosas que no nos convienen. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. En la sangre está la vida. Y es por eso de que los judíos sintieron feo decir, bueno, ¿cómo vamos a comer la carne de este hombre y bebernos la sangre si eso es pecado? Muchos, déjeme decirle, de que se fueron inconversos como convertidos, por decir. Ahí la Biblia claramente dice que aún unos discípulos se fueron. Unos decidieron ya no seguirle. ¿Por qué? Porque esta palabra es fuerte, es difícil de entender con este propósito. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito que su palabra iba a llegar a sus corazones para que no la entendieran, a sus oídos para que no lo oyeran, para que viendo no vieran. ¿Por qué? Porque ya están establecidas las personas que están para perdición. Hay personas, mire, así como en el diluvio, las personas que se iban a salvar, ya fueron 8 las que salvaron y toda la generación se perdió. Porque en la divina misericordia de Dios está quien se salva y quien no. En la divina misericordia de Dios, en su soberanía, está quien escucha la palabra con vehemencia y quien la escucha con arrogancia, con desprecio. En la sabiduría y en la mente de Dios está aquella persona de que puede ver la palabra como la única salida para encontrar respuesta a sus problemas, como puede ver la persona que a través de la palabra encuentre tropiezo. ¿Por qué? Porque sí está establecido, hay personas de que ya están reservadas para el día del juicio. Así es de que, tal vez no me meta en problemas con esto, pero sí se puede dar a entender a muchas personas que se les ha venido hablando y hablando y hablando de la palabra, y para ellos como que cada vez ya vienen otra vez con el mismo sermón. ¿Por qué no me dejan en paz, hombre? Si yo ya sé de lo que se trata. Déjeme decirle que ese mismo era yo. Cuando se hablaba de la palabra, venía a poner todos los obstáculos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque sentía agravio. Hasta que el Espíritu Santo vino, y el primer milagro del Espíritu Santo que hace en uno es darle el convencimiento. Mire, no hay nada ni nada que pueda hacer alguien para convencerle. Yo le puedo decir a usted 1000 palabras, le puedo leer la Biblia al revés y derecho, pero no le va a convencer. Ahí lo único es el Espíritu Santo que le va a convencer, le va a llevar a entendimiento, le va a ablandar el corazón cuando venga a sentir. Mire, ni aunque le hagan el llamado, usted mismo va a empezar a caminar a la presencia del Señor. Pero sigamos en esto. Mire, los judíos tienen ese tropiezo. ¿Por qué? Porque habían leído en Deuteronomio una ley donde decía de que en Deuteronomio 12:23, solamente que te mantengas firme
en no comer sangre, porque en la sangre es la vida, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Esta parte es la que ellos no habían leído. ¿Por qué? Porque en la sangre es la vida. La sangre de Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo no está dando pan de masa, ni está dando su carne de humano. Él está dando su vida. Él iba a dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él iba a dar su vida entera por todo el pueblo que le creyese. Él iba a hacer ese sacrificio único de darnos la vida eterna a través de su sangre. En la sangre está la vida. Al derramar él su sangre, ahí estaba derramando su vida humana por nuestra vida humana. Eso es lo que el pueblo no entendió. Eso es lo que ellos no podían asimilar. Pero ¿qué es para nosotros comer la sangre, beber la sangre, perdón? ¿Qué es para usted y para mí comer la carne de nuestro Señor Jesucristo? Ya dijimos, leer la palabra todos los días, como también orar todos los días, cantarle al Señor todos los días, escuchar un sermón todos los días. Fíjese que todos los días tenemos culto en casa de Dios. Todos los días, mire, lunes hay un devocional, martes hay un devocional, miércoles otro devocional, jueves otro devocional, viernes tenemos este momento, sábado hay otro momento de devocional donde la palabra está siendo impartida, el domingo, todos los días, así como tenemos necesidad de comer, así todos los días el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores de tener el tiempo ocupado, de saber de que aunque sea una gotita, está cayendo en nuestra vida espiritual, está cayendo en nuestra necesidad espiritual. Así de que es necesario de que usted y yo entendamos de que comer la carne de nuestro Señor Jesucristo y ver su sangre es esto, estar ocupados en lo que a Él le agrada, estar ocupados en aquello que nos da la vida eterna, estar ocupados en aquello que tal vez no nos sirva en este momento, pero tenemos cuenta de que es la llave para que usted y yo pasemos a la presencia del Señor. Por último, queremos hablar brevemente de esto. Si ya entendimos de que hay que leer, ya entendimos que hay que orar, ya entendimos de que hay que cantarle al Señor, ya entendimos de que hay que derramar nuestra alma en la presencia del Señor en gratitud, hay algo que también nos es necesario, congregarnos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a volver aquí si ya no cabe. ¿Por qué? Mire, nos tienen cerrada la iglesia. Ya no nos podemos congregar. Déjeme decirle de que todos los días que hay servicio en la iglesia, casa de Dios, servicio virtual, usted y yo estamos comprometidos a congregarnos. Usted y yo estamos comprometidos a venir delante del Señor en comunión. No, hermano Samuel, yo mejor más tardecito. Mire, está bien. Hay momentos que sí somos honestos, hay momentos que no nos podemos sintonizar a la misma hora. Pero si usted tiene tiempo, si usted a las 7 de la noche y a las 8 de la noche tiene tiempo para unirse con sus hermanos, para unirse con mis hermanos, prefiere mejor ver el partido o ver la novela y ver el programa retransmitido, déjeme decirle que estamos mal. Perdone que se lo diga de esta manera, pero ahorita vino en la mente y es necesario que lo hablemos. Si usted y yo nos ponemos a hacer otra cosa que no es venir en comunión delante del Señor con nuestros hermanos de casa de Dios, o usted en su iglesia local, si usted no tiene tiempo para el momento de la cita, del culto, de la meditación de la palabra, no hace el tiempo para prender su pantalla, mire qué difícil. A la comodidad de su hogar no tiene que cambiarse, ni vestirse, ni ponerse maquillaje, ni nada. Simplemente prender su teléfono y ponerlo en la cara. Y si no hay tiempo para eso, a la hora que somos llamados, a la hora que tenemos la notificación, estamos dejando de congregarnos. Estamos dejando de comer la carne de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dejando de beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciendo lo que el pueblo judío, el pueblo de Israel hizo cuando Él les dijo, ustedes tienen que beber mi sangre, comer mi carne. Hermanos, no dejemos de congregarnos. Es cierto, no nos podemos reunir, pero sabe de que a 50, 60 millas de distancia donde estemos,
El Señor sabe quién está conectado y quién no. Mire, en Facebook o en WhatsApp, usted sabe cuántos están conectados. Pero cuando es el momento de comer de su carne y beber de su sangre, 5, 6, 7, porque los demás no pudimos, no quisimos. O tal vez ya se nos hizo costumbre, dice la palabra. Les exhorto en el nombre del Señor, como también estoy siendo exhortado en esta manera, de que nos congreguemos. Busquemos la manera de estar a la hora. Busquemos la manera de vernos en espíritu, de doblar nuestras rodillas juntos en espíritu. Sigamos. Todos tenemos necesidad de comer. Cuando estaba meditando en esto, hermanos, a mí el pan, para mí, olvídese. El pan francés, el pan de harina, el pan de trigo, el pan así con anís, el pan, usted póngale. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se dice que en el Padre Nuestro, hermanos, hay como 72 frases, 72 palabras, donde de todas esas palabras solamente esta palabra se repite. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De cada día, dánoslo hoy. El pan que usted y yo comemos es el pan a diario. Si usted deja el pan para mañana, se vuelve duro. Ya no es muy agradable comer el pan duro. El pan que comió ayer no le sirve ahora. El pan que va a comer ahora no le va a servir para mañana. El pan nuestro de cada día es su palabra. El pan es su palabra. El pan es la vida. El pan, lo que comemos, es lo que estamos comiendo en este momento, su palabra. Nuestra mente quiere decir, pues bueno, solo de comer físicamente, pero espiritualmente todos los días se nos es necesario comer el pan. Nada que hace 15 años que fui a la iglesia o vi un programa, comí de ese pan, ya estoy saciado hasta este momento. El pan de cada día, Señor, dánoslo hoy. Que el pan que yo necesito ahora a través de tu palabra sea lo que necesita mi cuerpo para agarrar fuerzas otra vez y seguir caminando. Que el pan que me has dado en este día o necesito este día, Señor, sea el pan que anhelo, el pan que deseo, el pan que se me apetece, el pan que me da hambre, el pan que me da apetito, el pan de cada día está en su palabra. Todos los días, de lunes a domingo, podemos recibir del pan de vida, que es la palabra del Señor. Hay otros pasajes también de que todos comemos, hermano. Yo como, usted come, él come, ella come, vosotros coméis. Y estamos viendo el verbo que nos enseñaban en primer grado, segundo grado. Usted está enfermo, decía hace un momento, come. Usted es rico, come. Usted es pobre, come. Usted es un joven, come. Usted es un niño, come. Esto es para todos. Usted es de Honduras, come. Usted es de México, come. Usted es de Guatemala, come. Usted es de El Salvador, come. Si usted es chino, también come. Y como abundan los buffets chinos, pero hoy no se come mucho. Pero todos comemos. Todos tenemos la necesidad física de comer. Todos tenemos la comida al alcance. La palabra del Señor está al alcance de todos. La comida espiritual está al alcance de todos. La carne de nuestro Señor Jesucristo está al alcance de todos. Todos tenemos acceso a su carne, a su palabra. Y es aquí donde nosotros nos damos a entender de que solo aquel que come de su palabra, solo a ese le sirve. Mire, ahí está la fotografía. Es simplemente una fotografía, pero si a usted le ponen un pan de verdad, lo ponen en la mesa, es posible con frijoles, con cremita, con mantequilla, con mermelada, con lo que sea, con queso, con aguacate. Pero se lo ponen enfrente y solo lo está viendo. Mire usted, se le va a deshacer la boca y no va a aprovechar ese pan. No le va a servir de nada. Pero aquel que viene y agarra, aquel que viene y recibe de ese pan, aquel que viene, mire, hay personas que se le lleva el pan y dicen, no quiero. Aunque esté bueno el pan, no quiero. Se le lleva la palabra, no quiero. No le sirve. Pero a usted y a mí que recibimos la palabra, a usted y yo
que comemos del pan a diario nos nutre espiritualmente, nos sirve. Aquel que no quiere comer no le sirve el pan de vida. Aquel que no quiere comer piensa que la carne